Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí disfruten la historia. La jaula del diablo, capítulo 30. Kieran no sabía quién demonios había establecido la defensa básica. Pudo haber sido Zarukar o alguien más. No importa quién fuera, el hombre había tenido buenas intenciones. Las ametralladoras, los puestos de avanzada y las patrullas probaron todo eso. Aunque la base era escasa en mano de obra, todos sus puntos defensivos estaban bien resguardados. Todos excepto el campo vacío antes de Kieran. No podía creer que todos los demás lugares estuvieran vigilados, excepto este. La única explicación lógica era que era un campo minado. Sin duda, un campo de minas sería la defensa perfecta. Podría causar el máximo daño y servir como una alarma para los soldados dentro de la base. Dos pájaros con una piedra. Kieran pensó en algo mientras miraba el campo vacío. Espero que esto funcione. Luego se adelantó y activó su habilidad tracking. Instantáneamente, el mundo a su alrededor cambió. Su visión se dividió en tres colores, blanco, rojo y negro. Un rastro de pasos blancos apareció frente a él. Los pasos parecían poco profundos, como una capa de polvo preparada para ser arrastrada por el viento. Kieran sabía que era porque habían estado allí demasiado tiempo. Era aterrador cómo el tiempo podía eliminar cosas que eran profundas y hacer que uno se olvidara de ellas. Afortunadamente, Kieran había llegado a tiempo para ver las pistas. Unos días más y se habrían ido. Lo que era aún mejor, Kieran había encontrado un camino seguro. Él podría cruzar el campo siguiendo los pasos. Los siguió cuidadosamente a través del campo minado. Para cuando lo había cruzado y había llegado al otro lado de la pared, el sudor cubría su frente. Cruzar un campo de minas era una dura prueba para la mentalidad de Kieran. Tuvo que reprimir su miedo a volar en pedazos. No podía darse el lujo de dar un paso equivocado. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Esa tarea había consumido mucho de su resistencia. Solo había recorrido una distancia de 10 metros, pero había consumido alrededor de la mitad de los 150 estamina mejorados de Kieran. Las habilidades activas son ciertamente agotadoras. Mientras miraba su medio vacío aguante, trató de recuperar el aliento. Cuando su resistencia se recuperó por completo, se puso en cuclillas y luego saltó alto, agarrándose al borde de la pared con las manos y empujándose por encima de la pared. Rápidamente y en silencio, saltó sobre la pared y rodó una vez más en las sombras. Hizo todo esto de una sola vez. Solo demostró cuán efectivos eran sus atributos corporales mejorados y su habilidad encubierta. Aunque solo era FAF+, podía sentir profundamente los cambios que había traído. Era más fuerte, más rápido y tenía mejor resistencia. Si todavía era como lo había sido cuando ingresó al juego por primera vez, podría haber retirado ese movimiento, pero definitivamente no de un solo respiro. No habría sido posible para él en ese entonces. Estaba bastante contento consigo mismo por superar los obstáculos tan fácilmente. Así es como es el rango F+, ¿qué pasa con los niveles más altos? Mientras reflexionaba sobre la pregunta, la emoción se elevó en su corazón. Si esto continuaba, bien podría estar en camino a atributos de estadísticas altas. Luego se dio cuenta de la situación en la que se encontraba y se obligó a calmarse y resolver el problema que tenía entre manos. Se escondió entre las sombras y esperó a que su entusiasmo disminuyera antes de seguir adelante con su plan y dirigirse hacia el edificio de 3 pisos. Originalmente, el edificio había sido la oficina de un maestro antes de que se convirtiera en una oficina militar y área de almacenamiento. Los reflectores del puesto avanzado brillaban constantemente hacia el campo, ralentizando la progresión de Kieran hacia su objetivo. Después de unos pocos pasos, tuvo que detenerse y esperar a que las luces se apagaran. Solo entonces continuó. Una vez más, se alegró de estar entrando en la base mientras no tenía suficiente personal. Habitualmente había 3 reflectores, pero solo 2 estaban encendidos mientras estuvo allí. Si hubiera habido más, no habría habido ninguna posibilidad de que él se paseara por el campo sin ser notado. Por supuesto, también estaban los soldados patrullando que constantemente caminaban por la zona. A pesar de la falta de mano de obra, los soldados realmente hicieron bien su trabajo.
Los hombres que patrullaban eran la principal preocupación de Kieran. Los soldados eran humanos y no solo podían ver, sino también oler y escuchar. Aunque las sombras podrían haber ocultado la figura de Kieran, no pudieron detener ningún sonido que Kieran pudiera hacer por accidente. Kieran se movió con cuidado, haciendo todo lo posible para no hacer ningún sonido. Le tomó casi 10 minutos cruzar la distancia entre la pared y la entrada del edificio. La entrada fue custodiada por 2 soldados. Él ya había elegido su punto de entrada, una ventana en el segundo piso. La razón por la que había elegido esto era porque estaba más cerca de él y los guardias no lo detectarían. Además, la ventana ya estaba rota, por lo que es aún más fácil ingresar a través de ella. Como una liebre que salta antes de que un halcón se abalanza para capturarla, saltó al borde de la ventana del primer piso y subió a la viga que conecta el primer y el segundo piso. Llegó a la ventana y entró silenciosamente al edificio. Tanto el primer como el segundo piso estaban vacíos. Aunque Kieran no pudo confirmar lo que había sucedido allí, no necesitó cambiar a su modo tracking para decir que había sangre seca en el suelo. Su presencia lo hizo especular. Las manchas de sangre deben haber sido gruesas al principio, pero deben haberse extendido sobre una superficie más grande con el tiempo. Esto significaba que esta no era la sangre de una sola persona. Debe haber tomado docenas para cubrir una superficie tan grande. King rebeldes. Los ojos de Kieran se llenaron de rabia. La gente murió durante las guerras, Kieran no negaba eso. Pero tampoco podía negar lo furioso que estaba. Al mirar las pequeñas mesas y sillas, no pudo evitar imaginarse a los niños inocentes siendo asesinados por los rebeldes. Debieron haberse sentido impotentes y atemorizados. Sus oídos se movieron como si pudiera escuchar su tristeza, y sus ojos se sintieron como si pudieran ver cómo se llevaban las vidas jóvenes. Esos niños habían sido como él. Habían tenido esperanzas y sueños para sus vidas. Sin embargo, no habían tenido la oportunidad de darse cuenta de ellos. Ellos habían sido sacrificados como corderos. No habían tenido una sola oportunidad. La sensación causó tanto dolor en el pecho de Kieran que sintió que no podía respirar. Sintió que su larga ira reprimida comenzaba a explotar. La furia de una persona tranquila no era fácil de manejar. Quería hacer algo acerca de su enojo, y sucedió que había algo que él podía hacer. Su dura vida temprana podría haber robado a Kieran su amabilidad y misericordia, pero él no se volvería malvado y despiadado también. Le habían ayudado antes, y eso lo había ayudado a creer en sí mismo. Por lo tanto, estaba dispuesto a ayudar a otros también dentro de su poder. Solo dentro de su poder. Miró la mancha de sangre seca, y luego rápidamente dio media vuelta y abandonó el salón de clases. Abrió la puerta y salió a confirmar su destino. Fue fácil de detectar ya que había un soldado que vigilaba frente a la entrada. Ese guardia fue el único soldado en todo el edificio. Obviamente, estaba custodiando algo importante. Agarrando su daga, Kieran se acercó a su objetivo en silencio. El pasillo era estrecho y solo iluminado por una pequeña luz tenue. Sin embargo, eso no lo afectó. Por el contrario, su habilidad encubierto más la habilidad arma afilada, daga, aumentó su rendimiento bajo las circunstancias. Como un leopardo acechando a su presa, saltó hacia el guardia y lo empujó hacia abajo antes de que el hombre pudiera reaccionar. Luego se cubrió la boca y se cortó la garganta. Apuñalamiento. Ataque letal, 100 daños infligidos al objetivo HP, 50 armas filosas, daga básico, X2, el objetivo muere. Después de confirmar la muerte del guardia, Kieran notó la cerradura en la puerta detrás de él y buscó rápidamente el guardia muerto por una llave. Lo encontró. Un manojo de llaves colgaba alrededor de la cintura del guardia. Nombre. Claves de almacenamiento. Tipo. Teclas. Rarity. Common. Atributos. Ninguno. Efectos. Ninguno. Capaz de sacar de la mazmorra. No. Obsernes. Si supiera cómo recoger bloqueos, no los necesitaría. Giró la llave en la dirección correcta y se abrió la cerradura grande y pesada. Kieran abrió la puerta y vio toneladas de cajas. Incapaz de contenerse, rápidamente se movió a uno de ellos, rompió la cerradura con su daga y levantó la tapa de la caja. Bajo la tenue luz del corredor, pudo ver lo que había dentro. Fue un lanzador de cohetes. Nombre. Tekken. Tipo. Lanzacohetes. Rarity. Common. Ataque. Poderoso. Rondas. 1. Atributos. Ninguno. Efectos. Ninguno. Prerequisitos. Arma de fuego pesada, básica. Capaz de sacar de la mazmorra. Sí. Obsernes. Puede penetrar la armadura, etc. siempre que tengas el tipo correcto de explosivo, eso es. Tocó el lanzacohetes y apareció una notificación. Fue una pena que Kieran no poseyera la habilidad arma de fuego pesada básica.
Aunque podía ver el poder del arma, no podía manejarla como quería. Hizo una pausa por un momento, y luego se dio la vuelta y abrió otra caja. Nombre: HK-20. Tipo: pistola. Rarity: Common. Ataque: genial. Rondas: 100. Atributos: ninguno. Efectos: ninguno. Requisitos previos: arma de fuego ligera, básica. Capaz de sacar de la mazmorra. Sí. Opciones: necesitarás una gran cantidad de balas de 5,56 milímetros para usarlo. El ojo de Kieran se iluminó. Esta arma podría usar. Eso, sin embargo, no le impidió destrozar las otras cajas en busca de más. No fue suficiente para él. Él necesitaba más que eso. La jaula del diablo, capítulo 31. Los guardias en la base estaban un poco distraídos. Su atención fue desviada por los fuertes sonidos de explosión provenientes de una dirección específica. La dirección donde estaba la base del general Zenin. Todos y cada uno de ellos sabían lo que estaba sucediendo allí, pero aún se aferraban a un pequeño hilo de esperanza. Si el comandante Zarukar pudiera ganar esta batalla, entonces podrían sobrevivir y no serían tratados como monedas de cambio en una mesa de negociaciones. Zarukar había hecho un buen espectáculo. Había capturado los corazones de los soldados y ninguno de ellos lo había dudado ni por un momento. Distraídos como estaban, los guardias no notaron la sombra negra que acechaba entre el tercer piso y el techo. No hasta. ¡Bang! Se disparó un disparo y al artillero de la avanzada le volaron la cabeza. Su cuerpo sin cabeza cayó al suelo desde la torre de 10 metros de alto. ¡Intruso!, gritaba el guardia de patrulla. Kieran disparó 2 veces más, sacando al artillero detrás de los controles de carretera. La habilidad de nivel de entrada arma de fuego ligera, le permitió a Kieran disparar continuamente a sus objetivos sin problemas. ¡Bang! 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 Después de que Kieran había eliminado las 3 amenazas más grandes, los guardias de abajo comenzaron a reaccionar ante lo que estaba ocurriendo y le dispararon. Kieran respondió con una lluvia de balas. Luego sacó un rollo lateral, salió de su punto de francotirador y levantó su arma. Disparando un centenar de proyectiles por minuto, el cañón del HK-20 dispara con flash a los guardias de abajo, matando al instante a unos 5 de ellos. El líder de la patrulla estaba gritando en voz alta. Un cohete voló hacia él, débil humo blanco detrás de él. Había sido disparado desde la parte superior del edificio. El líder de patrulla abandonó al instante la esperanza. Al ver descender sobre él su inminente muerte, no pudo evitar cerrar los ojos. ¡Bum! La explosión de un cohete siempre fue más grande que una explosión de granada, sin importar la potencia o el terreno. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Sin embargo, el área amplia ayudó a Kieran, que ni siquiera tuvo que apuntar perfectamente, solo estimó el alcance del tiro. Un par de guardias escondidos detrás de las tiendas fueron bombardeados en pedazos. El cohete incluso derribó varias tiendas de campaña. Explosión. Inflige 100 daños al objetivo HP, el objetivo muere. Explosión. Inflige 100 daños al objetivo HP, el objetivo muere. Explosión. Inflige 100 daños al objetivo HP, el objetivo muere. Las notificaciones de batalla enviaron una y otra vez la vista de Kieran. Esto fue solo el comienzo. Ahora que era dueño de armas militares, no iba a ahorrar ningún gasto durante la pelea. Kieran cargó otro lanzacohetes y lo levantó sobre su hombro. Ve y arrepiéntete de tus pecados en el infierno. Gritó mientras apretaba el gatillo. ¡Bum! El lanzacohetes exhibió su poder destructivo una vez más. ¡Bum! 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 3 rondas más de cohetes. Toda la base quedó envuelta en llamas y casi todos los soldados quedaron quemados. No todos, sin embargo. Había 2 soldados más que se escondían justo en el ángulo correcto para evitar la ira de Kieran. Kieran descargó el Tekken-I de su hombro y rápidamente cargó otro, apuntando hacia la puerta de acero en la parte superior del edificio. Los soldados venían en busca de Kieran y la puerta de acero con llave no les impediría derribarla si realmente pensaban hacer negocios. Pronto, Kieran oyó unos pasos que venían de las escaleras. Imaginó a los 2 soldados corriendo hacia él. ¡Bang! Se disparó un tiro, rompiendo la cerradura de la puerta de acero. Al mismo tiempo, Kieran apretó el gatillo de su lanzacohetes. El cohete voló en línea recta hacia la puerta de acero. La ola de calor y el fuego causados por la explosión convirtieron a los soldados en cenizas. Explosión. Inflige 100 daños al objetivo HP, el objetivo muere. Explosión. Inflige 100 daños al objetivo HP, el objetivo muere. Después de leer las notificaciones, Kieran comenzó a juntar las armas en el techo.
Prácticamente, Kieran no podría haber quitado todas las armas en el arsenal de Zarkar, pero aún sabía cómo elegir las que serían fáciles de llevar. Encontró una gran mochila en una de las tiendas y se la reclamó para que pudiera llevar las armas. Lanzacohetes, ametralladora ligera, granadas, municiones. Agarró todo lo que podía caber en el paquete. Él fue muy rápido. Todo se resolvió en 2 minutos. Sin embargo, cuando se ató el paquete a sí mismo, no pudo evitar sentir lo pesado que era la carga extra. A pesar de sus atributos mejorados, todavía tenía mucho peso cargar. Eso, sin embargo, no le impidió recuperar las armas. Fue su botín después de todo. Kieran bajó del tercer piso y salió de la base. Sabía que las explosiones y las llamas brillaban, pero ningún sobreviviente o matón se atrevería a acercarse. Sin embargo, si los soldados que estaban actualmente comprometidos luchando contra las fuerzas de Zenny notaron que algo estaba mal, definitivamente regresarían a la base. Al pensar en el número de soldados y el aterrador tanque, Kieran no pudo evitar estremecerse. Rápidamente apresuró sus pasos. Los cráteres y agujeros creados por las explosiones lo ralentizaron. El otrora plano terreno de concreto había sido destruido, y todavía había llamas en el área. Todo se sentía muy familiar. Le recordaba el lugar del que era. Kieran tuvo que desviarse para evitar los agujeros. En cuanto a los cuerpos quemados dentro de ellos, él había sido testigo de algo peor. Ya no sentía miedo. El hecho de que se está convirtiendo en un hábito es un poco aterrador, se rió de sí mismo mientras saltaba sobre un cuerpo quemado. De repente, el cuerpo se movió. No estaba muerto todavía. Kieran trató de esquivarlo, pero el peso sobre él le impidió hacerlo. El soldado quemado fue alimentado por su instinto de supervivencia final mientras trataba de arrastrar a Kieran y matarlo. Las llamas danzaban bajo la luna creciente cuando una daga afilada se lanzó sobre el abdomen de Kieran. Sin embargo, antes de que la daga pudiera aterrizar sobre él, Kieran sintió una fría sensación de frío. Si la daga lo hubiera apuñalado, su abdomen se habría abierto y sus intestinos habrían salido de su cuerpo virtual, causándole la muerte. Apretó los dientes y luchó por girar su cuerpo. Él no quería morir. El escenario de la mazmorra novato finalmente estaba llegando a su fin y estaba completamente cargado de botín. Kieran no estaba preparado para morir por el momento. Su corazón no lo permitió. Esta falta de voluntad se convirtió en su fuente de esperanza en medio de su desesperación y permitió a Kieran girar su cuerpo y evitar lo que tendría un impacto inevitable. A pesar del repentino cambio de posición de Kieran, el soldado zombie no se detuvo. Simplemente se lanzó hacia adelante con todo su poder restante. El ligero giro de Kieran había expuesto el costado de su cintura al soldado. La daga entrante estaba a punto de atravesarle la piel y destrozarle el riñón. Ark. El soldado dejó escapar una llamada de muerte para Kieran y para él mismo. Sabía muy bien que el daño a su cuerpo era demasiado severo para que lo lograra. Sin embargo, si pudiera arrastrar a Kieran al infierno con él, todo valdría la pena. Este solo pensamiento se convirtió en motivación. Su motivación y la falta de voluntad de Kieran para morir se estancaron. Parecía que el tiempo se había detenido para los dos. Un sonido claro vino de la daga cerca del área de la cintura de Kieran. Los ojos del soldado moribundo se quedaron en blanco. Él no sabía lo que había sucedido. ¿Cómo podría una daga filosa ser detenida por la carne? La mirada del soldado estaba vacía. Después de ese último golpe, su vida estaba llegando a su fin. El soldado dejó escapar un grito decepcionado y movió su mano ligeramente. Esta vez, la punta de la daga perforó a Kieran y entró en su cuerpo. El soldado con los ojos en blanco miró su golpe exitoso, satisfecho con su logro. Aún así, no podía escapar de su destino final. Kieran descargó su mochila y se retiró rápidamente, evitando el ataque entrante y golpeando con fuerza la sien del soldado, robándole su último aliento. Puñetazo. Ataque letal, inflige 6 daños al HP del objetivo, 3 combate, básico, X2, el objetivo muere. Apuñalamiento. Inflige 35 daños a su HP, estado desangrado. Después de que Kieran había confirmado su muerte, levantó su camisa y revisó su herida. Tenía unos 10 centímetros de largo y la sangre seguía brotando mientras se movía. Justo debajo de la herida estaba su M1905. El último ataque del soldado muerto había aterrizado en su mango. El movimiento repentino del soldado no le había permitido a Kieran evadirlo, pero había pensado en el M1905 en su cintura. Aunque era un arma, eso no significaba que tampoco pudiera usarse como equipo defensivo, especialmente en una situación desesperada como esta. Kieran había luchado por girar su cuerpo para poder usar el M1095 como escudo. Aunque había funcionado, todavía se había lastimado. Él sobrevivió sin embargo.
Volvió a mirar al soldado muerto y se obligó a recordar este incidente. Este fue un momento que cambió la vida de Kieran. Si pierdes el control, ¿te pegarán, eh? Bueno, esperemos que Maugie sea tan buena vendando heridas como dijo. Murmuró para sí mismo. Después de cubrir su herida y aligerar su mochila, se dirigió hacia el escondite donde Colleen y Maugie estaban esperando. Aunque era una lástima, sabía que no podía cargar todo el peso del paquete mientras estaba herido. El viaje de vuelta podría costarle la vida. Había escapado de la muerte una vez más. No quería volver a mirar a la parca a los ojos pronto. La jaula del diablo, capítulo 32. Los disparos, las explosiones y los bombardeos a lo lejos causaron que la cara de Maugie se pusiera pálida. Inconscientemente se acercó a Colleen y se agarró fuertemente del brazo, buscando consuelo. No te preocupes, todo va a estar bien, Colleen la consoló. Ella mantuvo su opinión sobre la ingenuidad de Maugie para ella misma. Sus creencias no le impidieron brindar consuelo a sus compañeros cuando lo necesitaban. ¿Eso debería ser una comodidad para ella misma? Los disparos concentrados y las explosiones fueron una escena que Colleen había olvidado durante casi 3 meses. Ella solo lo había experimentado durante la ocupación de la ciudad por los rebeldes. Pero ahora el terror había regresado una vez más. Algo muy serio debe haber sucedido. El corazón de Colleen dio un vuelco al pensar en Kieran. Sus probabilidades de entrar en peligro deben haberse disparado bajo las circunstancias. ¿Qué tipo tan preocupante? Pensó Colleen en silencio. Un golpe repentino en la puerta la sobresaltó. Ella sostuvo su arma con fuerza mientras preguntaba alarmada, ¿quién es? Soy yo, Colleen. La voz familiar llenó a Colleen de sorpresa y alegría. Kieran. Dijo en voz alta mientras abría la puerta de almacenamiento subterránea. Kieran cayó por la entrada bajo el peso de una gran mochila. Colleen se apresuró a abrazarlo, pero en su lugar también la empujó hacia el suelo por su inmenso peso. ¿Qué está pasando, Kieran? Con la ayuda de Maugie, levantaron a Kieran y notaron la herida en su cintura. Había sangre por todo su cuerpo. Fue difícil de mirar. ¿Estás herido? Colleen parecía sorprendida mientras gritaba a Maugie en voz alta, Maugie. Kieran necesita tu ayuda. Colleen recordó que Maugie había sido enfermera, o al menos aprendiz. Está bien, Colleen. Ayúdame a traer algunas latas y agua, ¿quieres? Kieran miró a la ansiosa Colleen. Él sonrió e intentó consolarla, pero su sonrisa parecía débil. De hecho, así fue. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Su HP completo de 150 ahora era un poco menos de 30. A medida que el sangrado continuó, siguió bajando. Inmediatamente. La ansiosa y aterrorizada Colleen respondió a la petición de Kieran y rápidamente fue al área de almacenamiento y agarró los suministros. Kieran miró a Maugie de nuevo y dijo, necesito tus habilidades de enfermería. Si pudieras arreglarme y enseñarme al mismo tiempo, sería perfecto. Oh, por supuesto. Si Colleen estaba en pánico, entonces Maugie lo había perdido por completo. Seguía vendando a Kieran por el camino equivocado y la forma en que explicaba su método de tratamiento no tenía ningún sentido. Podía decir lo aterrada que estaba. Ella todavía hizo el trabajo, sin embargo. La herida de Kieran dejó de sangrar, y después de que comió la comida que Colleen había traído, su HP comenzó a recuperarse a un ritmo constante. Por supuesto, la mini lección de Maugie también había ayudado con algo extra. Nombre. Tratamiento médico, básico. Atributos relacionados. Ninguno. Tipo de habilidad. Auxiliar. Efectos. Mejor uso de vendas y gasas, aumenta la tasa de recuperación en un 10%. Consume. Resistencia. Requisitos previos. Ninguno. Obsernes. Vendaje, tu mejor amigo cuando estás sangrando. Nombre. Conocimiento médico y medicinal, básico. Atributos relacionados. Ninguno. Tipo de habilidad. Auxiliar. Efectos. Una mejor comprensión de cómo diferenciar, usar y mezclar el medicamento a mano, aumenta el efecto de la medicina en un 10%. Consume. Nada. Requisitos previos. Ninguno. Obsernes. Es una poción curativa a un veneno mortal. Kieran no había pensado que hubiera dos habilidades que aprender de magia hasta que viera la notificación del sistema. Aunque ambas habilidades no estaban relacionadas con los atributos y no se podían actualizar para mejorar sus atributos, todavía eran útiles. El segundo más así. ¿Poción curativa o matar veneno, eh? Sería un idiota que Kieran no tuviera la idea de eso. Las ideas comenzaron a formarse en la mente de Kieran. Cuando notó los enojados ojos de Colleen, los apartó por un momento. Puedo explicarlo. Colleen parecía preocupada por él, así que Kieran levantó las manos con una sonrisa irónica. Estoy escuchando.
Kieran la agarró por los hombros mientras se sentaba frente a él. Al darse cuenta de la mirada que le estaba dando, Kieran eligió ser honesta con ella. El trato con Zarukar, matando a la rebelión General Phoenix, regresando a la base de Zarukar, siendo emboscado por un soldado medio muerto y lastimado, Kieran le contó todo. Frunció el ceño un poco cuando mencionó el incidente que había resultado en su lesión, porque podría haber evitado eso. Sin embargo, se puso un poco arrogante cuando habló sobre atacar la armería en la base de Zarukar. Él no pensó que alguien podría haber sobrevivido a esa explosión. Había recibido su lección, eso era seguro. Si no fuera por su F más constitución, los 150 HP, y la pistola en su cintura que había actuado como un escudo, ya habría mordido el polvo. Kieran derramó todo lentamente. Ni siquiera ocultó la parte en la que se había lastimado, aunque le avergonzaba admitirlo. Tú. Cuando Kieran terminó su historia, Colleen lo miró con los ojos muy abiertos. No podía haber imaginado que la guerra de esta noche había sido causada por el tipo que tenía delante. Maggie parecía perdida también. Estaba tan sorprendida, que ni siquiera podía hablar o pensar. Ella simplemente se sentó allí mirando a Kieran sin expresión. Las fuerzas del gobierno entrarán a la ciudad por la mañana. Entonces habrá paz. Bueno, de todos modos hace mucho tiempo. Kieran dijo mientras luchaba por empacar todo, incluyendo, pero no limitado a, las cosas que había obtenido del arsenal de Zarukar. Solo le quedaban 5 minutos en el calabozo. El jugador saldrá de Neuvie Dungeon después de 5 minutos. Por favor, llévate cualquier artículo que quieras conservar. Obsernes. Cualquier artículo que exceda el espacio de inventario se descartará automáticamente. ¿Llevar lo que deseo conservar? ¿Los artículos excedentes serán descartados? Mirando la notificación, Kieran no pudo evitar maldecir. Su lógica le decía que tenía que darse prisa. Si solo podía traer lo que podía llevar, entonces tenía que reparar su cuerpo medio curado rápidamente. Tenía ganas de cortarse la carne de nuevo. Ninguno de los artículos en su inventario le había sido entregado. Había arriesgado su vida para conseguir cada uno de ellos. Fkin SHT. Decidió traer los lanzadores de cohetes Viper M1 y 2 Tekken. Miró todo el equipo que tenía que dejar atrás, incluida la ametralladora ligera HK-20, que había cargado mientras estaba herido. Él maldijo en voz baja. El paquete de Kieran captó la atención de Colleen. ¿Te vas? Colleen agarró la manga de Kieran y miró profundamente a Kieran a los ojos. Su acción hizo que Kieran se detuviera. Tenía que decir algo, pero no podía pensar en nada. Estaba agradecido por la ayuda de Colleen. Si no hubiera sido por ella, Kieran se habría enfrentado a una situación mucho peor y ciertamente no habría recogido tantas recompensas. Sin embargo, no podía revelar demasiado a ella. Especialmente cuando la acción de Colleen había expresado sus sentimientos por él. No importaba lo lento que Kieran estuviera, en el momento en que Colleen le había agarrado la manga, él sabía cómo se sentía por él. Kieran no pudo devolver esa sensación. Sus identidades ya habían determinado su destino. No podía decirle a Colleen que este era solo un juego de gran realismo y que ella era solo un NPC, un tipo de personaje de instructor novato. Él no pudo decirlo. Puede que no seas misericordioso, pero por favor trata a los demás con amabilidad y no destruyas su felicidad. Ese era el lema de su vida. Kieran sabía muy bien lo que la felicidad significaba para Colleen, y no solo había sido amable con ella, sino que le había mostrado mucha más empatía y misericordia de lo que era propenso. Aún así, él no sabía qué hacer. Él permaneció en silencio. Solo podía responder con una mirada propia. Al final, Colleen lo suelta. ¿Qué necesitas? Te ayudaré. Dijo ella. Gracias, respondió Kieran. La jaula del diablo, capítulo 33. 5 minutos pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Kieran no dijo. Nos vemos. Sabía que nunca sería capaz de poner un pie en esta mazmorra novato de nuevo. Acaba de llevar el Viper M1, los 2 lanzacohetes Tekken y el resto de sus cosas, e hizo un esfuerzo por levantar su mano derecha, despidiéndose de Colleen y Maggie. Ambas chicas también levantaron la mano para despedir a Kieran. Colleen parecía que quería decir algo. Abrió la boca, pero antes de que Kieran pudiera oír lo que tenía que decir, la luz cegadora que había visto cuando entró por primera vez en la mazmorra volvió a aparecer frente a él. No pudo evitar cubrirse los ojos con las manos. La pérdida de gravedad que siguió lo hizo sentir mareado por un tiempo. Cuando todo volvió a la normalidad, se encontró en una habitación con revestimiento de estaño y cubierta de polvo y telas. La palabra viejo no podía describir completamente la habitación. Lo único que vale la pena mencionar es su gran tamaño. Era lo suficientemente grande para que 5 autobuses pasaran y 10 autobuses para estacionar allí. ¿Es este el lobby del juego?
Kieran miró alrededor, inseguro de su ubicación. Ciertamente no era lo que había esperado. No se parecía en nada a los otros juegos, cuyos lobbies estaban decorados con todo tipo de decoraciones sofisticadas. ¿No podría este lobby al menos ser un poco más limpio? Kieran miró las huellas formadas en el polvo, frunciendo el ceño. Rápidamente se concentró en el botín que había traído consigo, revisando su mochila y sus pertenencias. La Viper M1 y las dos Tekken I seguían intactas, pero otros suministros como la granada Willy, las revistas de la M1905 y la comida y el agua se perdieron en el camino. ¡Ay! Todavía no pude pasar, ¿eh? Con la ayuda de Colleen, había maximizado el peso que podía llevar, hasta el punto de que apenas podía pararse debajo de él. Kieran había esperado que tuviera suerte, pero obviamente la mayor parte había sido considerada un peso extra y había sido descartada automáticamente. Suerte de verdad. Kieran miró el Viper M1 y los dos Tekken I. Él se sintió aliviado. Si hubiera perdido esas armas, habría estado muerto. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Kieran había pensado en este escenario. Había imaginado que podría tener que descartar otros artículos y quedarse con esos dos. No sabía cuál sería su peso máximo, y había presionado su suerte, pensando que tal vez podría soportarlo todo. Si a Kieran le hubieran dado 100 kilos de piedras, definitivamente hubiera pasado. Pero si le dieran 100 kilos de monedas sindicales, no solo lo cargaría, sino que correría más rápido que nadie con ellos. Para Kieran, su fortuna era su vida. Necesito encontrar un lugar para guardar mi equipo. Pensó para sí mismo. ¡Bum! Una explosión vino desde fuera de la habitación e interrumpió sus pensamientos. Instintivamente, tomó la Viper M1 y apuntó hacia la entrada. La puerta parecía estar sellada herméticamente. Según sus especulaciones, el otro lado de la puerta, donde se había producido la explosión, también estaba sellado herméticamente. Antes de que la explosión hubiera disminuido, se escuchó una segunda. Al igual que la caída de fichas de dominó, las explosiones siguieron sucediendo. ¡Bum! 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 Sospechaba que las continuas explosiones estaban teniendo lugar en la habitación. Aunque la habitación parecía vieja y maltratada, no se había movido ni una pulgada. ¿Qué? Kieran comenzó a especular sobre lo que estaba pasando. Fue entonces cuando apareció una línea de palabras frente a él. La guerra estalló entre Steam City y Iron Chariots. Jugadores, por favor no salgan de su habitación a menos que quieran quedar atrapados en el fuego cruzado. ¿Una guerra de hermandad? Kieran estaba aturdido. Se había encontrado con tales eventos antes durante sus días de herrería, por lo que no era ajeno a esto. Simplemente no había pensado que tropezaría con algo así. Las palabras no se habían detenido, solo porque Kieran se había distraído. Siguieron viniendo, uno después del otro. Mazmorra de novatos. Ciudad de guerra. Tipo de mazmorra. Mundo abierto. Misión principal. Sobrevivir durante 3 días. Misión completada. 100%, calificación otorgada. F. Misión secundaria, opcional. Ayudar a los civiles hasta que la guerra termine. Cada civil ayudado puede proporcionarle una calificación más alta. Misión completada. 200%, Sabed Colleen and Magie, Ratings. F. E. Comportamiento de batalla. Vigorosamente activo, calificación. E. D. Rendimiento de exploración. Promedio, sin calificación disponible. Clasificación especial 1. Rebelión asesinada Major Zarkar, calificación. D. C. Calificación especial 2. Rebelión asesinada General Zenix, calificación. C. A. Ventaja de mazmorra novato. Las clasificaciones fueron impulsadas por un nivel. Calificación final del jugador. S. Cálculo del botín de mazmorra novato jugador. Final Neuvie Dungeon Lot es el siguiente. Puntos. 3000, puntos de habilidad. 3. Puntos de habilidad de oro. 1. El jugador no está herido, no se necesita tratamiento médico. 3000 puntos. 3 puntos de habilidad. Un roll de skill point. Kieran siguió mirando sus recompensas finales. A pesar de que no pudo determinar cuál era el valor de esos puntos de habilidad sin ningún punto de referencia, por su aspecto, una calificación de ese supuestamente fue la mejor recompensa que pudo haber logrado. Completando Neuvie Dungeon, abriendo el canal. Mientras Kieran miraba su recompensa por los puntos de habilidad, se escuchó un sonido mecánico en algún lugar de la habitación. Siguiéndolo, Kieran miró la pared en la que estaba la puerta. Se había revelado una pantalla LED, cambiando la pared original estañada. La pantalla permaneció negra por un momento antes de que de repente se mostraran 3 opciones escritas en negrita. Compre, foro y mazmorra.
Cuando Kieran se centró en las opciones, las siguieron. Tienda. Vende todo tipo de materias primas, balas, armas básicas, equipo de protección, medicina, etc. Proporciona al jugador servicios de nivelación de habilidades. Foro. Un lugar donde los jugadores se reúnen para comunicarse y comerciar. Dungeon. Single Player, Team Dungeon World. Consejo 1. En la mazmorra de un jugador, el tiempo de recuperación es de 1 semana por entrada. No importa cuánto tiempo tome, equivale a 1 hora en la vida real. Consejo 2. Mazmorra del equipo, al menos 2 jugadores, el tiempo de recuperación es de 1 mes por entrada. Consejo 3. Debes ingresar al dungeon para un jugador o al dungeon del equipo al menos una vez cada 3 meses. Aquellos que no ingresen, serán descalificados y considerados muertos en el juego. Kieran revisó los detalles y se detuvo en la parte de dungeon. Lo miró por un buen rato, conmoción evidente en sus ojos. No era el tiempo de la mazmorra o el tiempo de recuperación lo que le preocupaba. Ya había experimentado los de otros Brimorg. Lo inesperado fue el requisito de ingresar al calabozo por lo menos una vez cada 3 meses a menos que quisiera ser considerado muerto en el juego. Si elimino por completo el casco VR, ¿se me considerará muerto en el juego o también moriré en la vida real? Frunció el ceño mientras trataba de entender la situación. Él no pudo llegar a una conclusión. Todavía tengo un largo camino por recorrer hasta que gane lo suficiente para mis honorarios médicos. Es inútil pensar en esto ahora. Se burló de sí mismo con una sonrisa. Luego comenzó a navegar rápidamente por las opciones tienda y foro. Tomó nota cuidadosamente del valor de los puntos y el precio de diferentes tipos de equipos. Todavía no había olvidado su objetivo principal para ingresar al juego, que era ganar dinero. La navegación resultó ser una pérdida de tiempo. Pasó alrededor de 2 horas y para el final de ese tiempo, solo había revisado los contenidos. Primero, revisó los puntos. Dentro del foro, hubo jugadores que ofrecieron entre 20 y 30 monedas sindicales por cada punto. Los vendedores fueron difíciles de encontrar sin embargo. Obviamente, el precio fue excepcionalmente bajo. Esa fue una buena noticia para Kieran. Significaba que, después de limpiar Neuvie Dungeon, había ganado al menos 60k a 90k monedas de la Unión. Eso fue casi el doble de lo que había ganado por 3 años de trabajo. Luego estaba la tienda. Como se indica en la descripción, solo vendía materias primas y otros tipos de equipos básicos. El equipo más potente, incluidos los libros de habilidades y el equipo de almacenamiento, no se encontraba por ningún lado. Al pensar en los libros de habilidades, Kieran se sintió avergonzado. Ya había ganado una buena cantidad de recompensas de la mazmorra de novato, pero todo era muy costoso. Cuesta 1000 puntos y 1 punto de habilidad. Pasar de la habilidad de nivel de entrada arma de fuego liviana al siguiente nivel, que se llamó maestro. También costó 1500 puntos más 1 punto de habilidad para pasar de la habilidad de nivel de entrada encubierto hasta el nivel de maestro respectivo. Aunque no requirió puntos de habilidad para otras habilidades básicas, para alcanzar el nivel de entrada, todavía era costoso. Cuesta alrededor de 200 a 800, dependiendo de la habilidad. El más caro fue Tracking. El resto cuesta alrededor de 200 puntos. Básicamente, si Kieran quería subir de nivel sus habilidades arma de fuego y encubierto, los puntos restantes serían suficientes para subir de nivel 2 habilidades más, excluyendo seguimiento. Su otra opción sería visitar la tienda y comprar un conjunto completo de equipos, incluidas armas, equipo defensivo, medicinas, etc. Cada juego cuesta alrededor de 500 puntos. La oferta se colocó entre las principales selecciones en la primera página del menú comprar. El equipo completo incluía una pistola, una daga, 2 cargadores de armas, equipo de protección de pies contra cabeza y medicinas, incluidos 3 rollos de vendajes de alta calidad. El etcétera incluyó una botella de agua, cigarrillos y un encendedor. Kieran no lo compraría sin embargo. Él tenía mejores equipos y equipo. Además, en base a su experiencia durante sus días de herrería, la forma más barata de obtener el equipo fue a través del juego en sí. El equipo de bajo nivel siempre se vendía entre los jugadores, y siempre era más barato que en la tienda de juegos. Kieran miró la sección del foro y confirmó que tenía razón. En comparación con la tienda, un conjunto completo de equipo se vendió solo por 400 puntos. Sin las armas, solo costó 300 puntos. Podría ir tan barato como 200 puntos al quitar el medicamento. Ese fue el más barato que pudo encontrar. Mientras miraba en silencio los precios siempre crecientes de armas y medicinas, sus ojos brillaron. Después de todo, había traído más de 2 lanzadores de cohetes Tekken y... La jaula del diablo, capítulo 34.
Kieran estaba preparado para vender sus dos lanzadores de cohetes Tekken y él no tenía las habilidades requeridas para usarlos y no podía maximizar su poder a menos que dispare a ciegas como lo hizo en la base de Zarukar. En cualquier otro caso, el rifle de francotirador sería mucho más efectivo. Además, considerando el peso del Tekken y, incluso con su pequeña mejora en el atributo, si llevaba el rifle de francotirador y uno de los lanzacohetes, no podría caminar tan rápido. Con su fuerza y agilidad actuales, no pudo hacerlo. Después de innumerables batallas, finalmente había reconocido la importancia de la agilidad durante una pelea. Sin embargo, la razón más importante para venderlos fue el precio de las municiones en el mercado. Un cohete estándar que podía adaptarse a todos los modelos de lanzacohetes se vendía por 500 puntos en la tienda. Cuando miró el precio, vaciló. Al mismo tiempo, él había tomado su decisión. No podía pagar ese precio por una recarga. Puede que no quiera admitirlo, pero su calificación de S no le había proporcionado una recompensa muy rica. Después de todo, los cohetes que había disparado contra la base de Zarukar habían valido alrededor de 3S. ¿Es por la mazmorra de los novatos? Kieran revisó sus notificaciones una vez más. Fue escrito allí claramente. Final New Dungeon Player Loot es el siguiente. Lo hizo preguntarse aún más. Su atención se desvió cuando miró los comercios que se desarrollaban en el foro. Una pistola dañada, de ataque común de rareza cuesta alrededor de 90 a 110 puntos entre los jugadores. El precio varió porque había una oferta paralela que incluía dos revistas completamente cargadas. Un rifle de asalto común atacado de rareza ataque cuesta alrededor de 300 puntos, sin incluir las revistas. Una granada de tipo UI cuesta alrededor de 300 puntos. Todos los intercambios en el foro eran en su mayoría así. Mientras navegaba, a veces se encontraba con una pistola con un atributo Precise Shooting LVL1, que se vendía en 1000 puntos. Sin embargo, antes de que pudiera seguir inspeccionándolo, el arma se vendía rápidamente. Parecía que los jugadores estaban más interesados en comprar armas con atributos. Eso aumentó su confianza sobre su próximo plan. Después de todo, los Tekken y S que planeaba vender ambos tenían atributos. Debido a la restricción de peso, había elegido las mejores armas en la base de Zarukar. Nombre: Tekken y tipo: lanzacohetes. Rarity: Minted. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Ataque: poderoso. Rondas: 1. Atributos: LVL de daño de quemadura 1. Efectos: ninguno. Prerequisitos: arma de fuego pesada básica. Opciones: puede penetrar la armadura, etc. siempre que tengas el tipo correcto de explosivo, eso es. Tal vez fue porque estaban hechos de la misma fábrica, pero los lanzadores de cohetes Tekken y tenían los mismos atributos. Su valor sería realmente alto. El comercio del foro consiste principalmente en armas de fuego de ataque alto. Las espadas y las dagas son bastante raras. Hasta ahora, solo he visto dagas, espadas y cuchillos regulares, nada especial. El equipo también es equipo de protección estándar y chalecos antibalas. Tampoco hay mucho allí. Kieran miró la variedad de artículos en la lista mientras pensaba para sí mismo. Él tuvo una idea general. Los primeros jugadores del juego deben haber ingresado al juego con armas de fuego grandes. Por supuesto, existía la posibilidad de que los jugadores posteriores también hubieran sido excluidos. Después de todo, hubo 300 sobrevivientes durante la prueba beta, y eso fue hace aproximadamente un año. Incluso si los supervivientes hubieran entrado en la mazmorra con una cuota mínima, hasta el momento en que Kieran hubiera comenzado, ya habrían despejado al menos 4 mazmorras. Si fueran jugadores más dedicados, ese número sería aún mayor. Un jugador que había pasado por 8 mazmorras definitivamente no elegiría el equipo estándar en la lista. Buscarían las armas más poderosas. Mientras Kieran estaba hojeando la tienda, notó algo. Aunque no se encontraron armas más fuertes, se vendieron todos los tipos de revistas. Kieran miró las rondas especiales que estaban disponibles, y se dio cuenta de que tenía que haber más armas de gama alta que esas. Fueron los jugadores del juego final con los que Kieran quería comerciar. No solo porque tenían más dinero, sino porque también tenían una mejor comprensión del juego. Kieran estaría encantado de darles un descuento a cambio de alguna información sobre el juego en sí. Eso fue provisto que él podría encontrar tal jugador en primer lugar. Con ese pensamiento en mente, Kieran rápidamente hizo su movimiento. Jugador que ingresa al Forum Trade por primera vez. ¿Te gustaría elegir un apodo?, preguntó la voz mecánica. ¿Sí? Respondió Kieran mientras asentía. Escogió al azar el apodo 2567.
No tenía ningún significado, era solo un número aleatorio. Había sido lo mismo cuando trabajaba para el herrero. Apodo 2567 aceptado. Coloque los artículos que desea comercializar en la plataforma de negociación y fije un precio. Cuando la voz mecánica se desvaneció, apareció una plataforma cuadrada frente a Kieran. Puso uno de los Tekken en la plataforma. Instantáneamente, el lanzador de cohetes se convirtió en una fuente de información. Kieran no estaba sorprendido. Estaba dentro de un juego después de todo. Si algo le sorprendió, fue por el realismo del juego. Una forma y un bolígrafo aparecieron en la plataforma. Kieran tomó el bolígrafo y anotó el precio del Tekken 10,000 puntos, 5 puntos de habilidad. El precio de compra tienda para el lanzacohetes fue de 3000 puntos y un punto de habilidad. El precio de Kieran estaba lejos de eso, pero si hubiera creído el precio de compra de Shop, habría sido un idiota. Todos los jugadores sabían que los precios de compra del juego tienda siempre eran la mitad de los precios originales, a veces incluso más bajos. Necesitaría un precio lo suficientemente alto como para atraer a los jugadores finales. No temía que el precio caro asustaría a otros compradores. Los jugadores que realmente querían el lanzador de cohetes lo enviarían mensajes privados. Kieran volvió a colocar el formulario rellenado en la plataforma. Fue Datafiet junto con el Tekken y antes de que desapareciera. Dentro del foro del jugador, se ha creado un nuevo hilo. Kieran se desconectó del juego. Sabía que tomaría tiempo alcanzar el precio ideal. No sería un tiempo demasiado largo ni demasiado corto, pero sería suficiente para él encargarse de su propio negocio en la vida real. Cuando salió del baño, la comida rápida ya había sido remojada en agua caliente y estaba lista para ser consumida. A Kieran no le importó el sabor. Había tenido que comer ese tipo de comida rápida todos los días durante los últimos 3 años. Su lengua se había vuelto inmune a eso. Mientras pudiera llenar su estómago, eso fue suficiente para él. Su estado financiero no le permitió desperdiciar nada. Una caja de comida rápida costó 3 monedas de la Unión, que para Kieran ya era caro, a pesar del descuento. Como huérfano menor de edad, tenía un hogar de asistencia social gratuito para quedarse y todos los suministros diarios que compraba estaban muy rebajados. Especialmente comida, que compró a casi la mitad del precio. Aunque Kieran quería seguir recibiendo material gratis, sabía que eso no era posible. Como cuestión de hecho, el bienestar vino con un precio. Kieran tendría que alistarse en la fuerza del ejército del gobierno de la Unión durante 18 meses cuando cumpliera la mayoría de edad. A él no le importaba eso. Si no hubiera sido por esa política, hubiera muerto hace mucho tiempo. Terminó su último bocado de sopa, sin dejar restos. Aunque era malo, nunca desperdiciaría ningún alimento. Después de limpiar y tirar la basura, se acostó en su cama y se puso el casco VR nuevamente. La escena ante sus ojos cambió en un instante. Antes de darse cuenta, ya estaba de vuelta en la enorme sala de almacenamiento vacía. Todavía no había nada a su alrededor, aparte de las 4 paredes y un montón de hierro oxidado. Kieran se movió hacia la pantalla LED y abrió el foro. Ingresó al hilo donde estaba vendiendo Tekken y revisó los comentarios. Las notificaciones comenzaron a sonar rápidamente una detrás de la otra. Su buzón seguía parpadeando, pero no tenía prisa por responder. Dirigió su atención hacia los comentarios de los otros jugadores. 1. Dios mío. Un lanzador de cohetes. 2. El vendedor tiene que estar loco. 3. El comentarista sobre mí es estúpido. 4. Ofrezco 2,000 puntos, por favor PM. 5. Está intentando timarte. Ofrezco 2500 puntos. 6. Soy un oficial de gremio de Steam City. Dame el Tekken y te dejaré unirte al gremio. 7. Ron Chariots dicen que el comentarista de arriba es falso. 8. Sin la habilidad relacionada, ningún jugador puede manejar tal potencia de fuego. 9. Perdón por preguntar, pero ¿qué es un punto de habilidad? 10. El comentarista sobre mí es un novato. Casi 200 comentarios sin sentido inundaron el hilo. Había algunos que valían la pena mirar. Al final de la sección de comentarios, alguien apodado Sin Ley ofrecía 5000 puntos y 2 puntos de habilidad para comprar Tekken. Era el precio más alto que Kieran había encontrado. ¿Un nuevo jugador? ¿O es un jugador final? Él adivinaría esto último. Si hubiera sido un nuevo jugador, no habría tenido el dinero para comprar ese tipo de arsenal. Si él también había obtenido una calificación de S, su recompensa solo habría sido 3000 puntos. A menos que hubiera obtenido una calificación más alta. Aún así, los puntos de recompensa no se hubieran disparado tan alto.
Hubiera ganado de 5.000 a 6.000 puntos como máximo, y dadas las circunstancias, solo un puñado de jugadores estaría dispuesto a desembolsar 5.000 puntos para comprar el Tekken y tal vez ni siquiera tantos. Kieran no habría gastado casi todas sus recompensas en solo una arma y una sin municiones en eso. La munición se vendió por separado. Después de revisar todos los comentarios, Kieran abrió su buzón, donde los jugadores lo habían interceptado. Sin embargo, al igual que en la sección de comentarios, la mayor parte era inútil, mensajes groseros, incluso solicitudes de amistad y personas que pedían fotos de la vida real. Kieran borró los mensajes de inmediato, guardando solo los que parecían potencialmente útiles. Una vez más, vio el apodo Lawless aparecer dentro de su buzón filtrado. Esta vez, él estaba ofreciendo un precio aún mayor para el lanzacohetes. 6,000 puntos y 2 puntos de habilidad. Sorprendió a Kieran, que pensó que ya había puesto el precio al alza. La jaula del diablo, capítulo 35. Lawless había sorprendido a Kieran con su oferta una vez más. Menos aún que el precio que estaba ofreciendo estaba cerca del precio ideal de Kieran. El hecho de que había hecho una oferta tan alta para empezar ya merecía la atención de Kieran. Él era el único con una oferta de precio directo en un mensaje. Todos los otros mensajes eran solo una mierda y estafadores tratando de engañarlo. Parecía que el precio astronómico que Kieran había establecido había atraído a algunos de los jugadores finales, que ofrecían precios bajos por los artículos. Estarían dispuestos a estafar a Kieran si pudieran. Kieran había experimentado esto en la vida real más de una vez. Sin embargo, este tipo sin ley parecía diferente. El hecho de que había hecho 2 ofertas, una tras otra, significaba claramente que estaba tan desesperado por comprar el Tekken y, que ni siquiera le importaba darle a Kieran la libertad de elección. Parecía que él no era una persona muy brillante. Si Kieran hubiera sido un hombre de negocios profesional, habría tratado de obtener más beneficios o elementos adicionales del trato. A pesar de que no era un hombre de negocios, controlaba el precio, por lo que podía pedir más o incluso obtener un mejor trato. Después de pensarlo un poco, respondió al mensaje privado. 2567. Allí. Lawless. 10k puntos y 5 SP es realmente caro. 2567. No es caro en absoluto. Lawless. Realmente es hermano, el Tekken y tiene un poderoso ataque, pero solo puede ser disparado una vez. Si no puede golpear a Ko a los demás, todavía necesita otros métodos para realizar el seguimiento. La tienda está vendiendo recargas por 500 puntos por ronda. Es como quemar dinero. Estaba diciendo la verdad, pero esta no era razón para que Kieran bajara su precio. Leyendo entre líneas, Kieran pudo sentir que Lawless estaba en necesidad desesperada del Tekken y realmente lo necesitaba tanto. ¿Era algún tipo de monstruo al que se enfrentaba, o algún otro problema que debía resolverse de forma agresiva? Sin embargo, nada de esto era asunto de Kieran. Todo lo que sabía era que Lawless no era lo suficientemente sincera, y que probablemente podría obtener más cosas de esto. Kieran recogió sus pensamientos y se preparó para escribir. Se ha vendido un artículo que ha registrado, Tekken y has adquirido 10,000 puntos y 5 puntos de habilidad. La voz mecánica sonó después de un pitido. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Kieran estaba totalmente aturdido por la información. De repente, sonrió ampliamente. Había sido una completa sorpresa. Nunca hubiera pensado que el Tekken y se vendiera a un precio tan ridículo. Kieran fue muy claro sobre el hecho de que el precio óptimo para Tekken y habría sido de alrededor de 7.000 a 8.000 puntos y de 2 a 3 puntos de habilidad. No estaba completamente seguro de los puntos de habilidad ya que todavía era nuevo en el juego. Sin embargo, se les exigió que subieran de nivel todas las habilidades a Master, por lo que tenían que valer mucho. Al menos más que simples puntos. Nunca había imaginado que el Tekken y sería vendido cuando él había establecido un precio tan alto. A menos que alguien lo necesite para un uso de emergencia. Para algo aún más urgente que el problema de Lawless. Kieran recordó que había una guerra de gremios en marcha. La ciudad de Estean contra los carros de hierro. Los jugadores individuales y los jugadores del gremio eran 2 conceptos completamente diferentes. Para un jugador individual, tal precio sería ridículo, pero para un jugador de gremio, sería un poco caro. Uno nunca podría subestimar el poder de la unidad. La unidad era el verdadero camino para volverse más fuerte. Era como si Kieran luchara contra un par de docenas de soldados en la mazmorra de los novatos. Pudo haberlos sacado uno después del otro en combates 1 contra 1, pero cuando los soldados se reunieron todos a la vez, tuvo que abandonar la lucha y huir.
Entonces, ¿qué tan feroz ha sido exactamente esta guerra de gremios? Murmuró Kieran. Aunque podía escuchar explosiones de vez en cuando, no había pensado que la batalla sería tan acalorada. Las guerras de gremio pueden estallar con la más mínima chispa. Pequeñas disputas entre gremios podrían encender una guerra a gran escala en poco tiempo. Después de que la furia se había calmado, todo volvió a la normalidad una vez más. Kieran había experimentado esto durante sus días de herrería. La mayoría de las guerras de gremio terminaron abruptamente. A menos que haya algo que uno de los lados no pueda dejar atrás. Ese algo podría incluir césped, equipamiento, fama o mujeres. Este último es el más tremendamente poderoso e impredecible. Era la ciudad de este amo los carros de hierro. Uno de los gremios había comprado el lanzacohetes Tekken Y sin siquiera mirar el precio. Parecía que ninguno de los dos quería renunciar a la guerra. El lanzacohetes Tekken Y sería un elemento de cambio para cualquiera en el gremio que lo tuviera en sus manos. El otro lado, sin embargo, recibiría un duro golpe. Pero ¿y si, en tiempos tan desesperados, otro Tekken Y apareciera en el mercado? Kieran miró el lanzacohetes restante y sus ojos brillaron. Literalmente podía ver miles de puntos y puntos de habilidad que lo saludaban. Una vez que uno de los dos gremios había sido herido, Kieran aumentaría su precio de venta. No les importaría tampoco. Entornó los ojos y su sonrisa se hizo aún más amplia. La pestaña del mensaje estaba parpadeando. Lawless lo había contactado nuevamente. Lawless. Los gremios están subiendo los precios, nada que un lobo solitario pueda hacer. Su mensaje tenía un poco de insatisfacción, pero principalmente se burlaba de sí mismo. Lawless sabía quién había comprado el Tekken Y también. Kieran leyó el mensaje y sonrió. Tomó una captura de pantalla del Tekken Y restante y la envió a Lawless. Lawless. ¿Tienes otro? Lawless. ¿No es una imagen de la que vendió? Al principio, se sorprendió por la duda en su tono. Pero era de esperar. Kieran no estaba frustrado en absoluto. Abrió directamente una ventana de intercambio con Lawless y le mostró el Tekken Y. Inmediatamente, su pestaña de PM recibió spam con mensajes. Lawless. Dios mío, hermano. ¿Robaron una armería o qué? Lawless. ¿Qué más tienes? Lawless. Déjame ver. Lawless. Le daré un precio justo. Recibió 10 mensajes consecutivos. 2567. 15,000 puntos, 8 puntos de habilidad. Cuando Kieran respondió, Lawless guardó silencio. Le tomó un tiempo responder. Lawless. Bro, ¿cómo pudiste ser tan malvado? Fueron 10k puntos y 5 SP justo ahora, subiste el precio demasiado alto. 2567. Dijo que también era alto antes. 2567. Apuesto a que alguien lo comprará pronto, incluso a este precio. Hubo silencio otra vez después de que Kieran enumerara su precio. Si Lawless hubiera podido adivinar quién había comprado el primer Tekken Y, también podría adivinar qué sucedería a continuación. Con el tiempo, el nuevo precio también podría venderse. Después de un breve silencio, Lawless respondió de nuevo. Lawless. Lo necesito con urgencia, ¿puedo cambiarlo con otras cosas? Kieran miró la respuesta y sonrió de nuevo. Él respondió rápidamente. 2567. Podríamos intercambiar, o incluso comerciar con información valiosa. Después de tipear esas palabras, Kieran esperó pacientemente la respuesta de Lawless. Sabía en sus entrañas que el otro Tekken Y podía venderse a un precio más alto, pero seguía charlando con Lawless porque estaba interesado en obtener mejores artículos e información. Si no lo fuera, Kieran habría esperado pacientemente a que se vendiera el lanzacohetes. Lawless tardó unos 5 minutos en responder. Lawless. No tengo ninguna información valiosa en este momento. Lawless. Pero tengo un plano. Nombre. Plan de plataforma de elaboración de medicina básica. Tipo. Plan de instrucción. Rarity. Common. Requisitos previos. Conocimiento médico y medicinal, básico. Opciones. Es solo un método básico de fabricación de vendajes, no te hagas ilusiones. Hay una pequeña posibilidad de crear una venda de gasa de alta calidad. Era un plano abierto, por lo que Kieran podía leerlo claramente. Confeccionar vendas de gasa, además de una pequeña posibilidad de hacerlas de alta calidad. Murmuró Kieran. Si pudiera crear vendajes, incluso con una pequeña posibilidad de que sean de alta calidad, sería muy útil. Los suministros médicos se vendían como pan caliente entre los jugadores. Dentro de la tienda, un vendaje de gasa común cuesta 5 puntos y los de alta calidad cuestan 40 puntos.
Entre los jugadores, los precios fueron ligeramente más bajos, 3 puntos para los comunes y alrededor de 30 a 35 para los de alta calidad. Si él mismo pudiera fabricar vendajes, podría obtener grandes ganancias. Sin embargo, no perdió el frío, pensando en las ganancias potenciales. A pesar de su pequeña comprensión del juego clandestino, Kieran sabía muy bien que el proceso de elaboración requería las materias primas. Esa fue la razón por la que Shop vendió materias primas para diversos fines. Kieran cree que el costo de la fabricación de vendajes sería demasiado alto. Si no fuera así, Lawless habría podido usar el plano mismo, a menos que no tenga la habilidad necesaria. Sin embargo, debido a esos diversos elementos, el valor del plan había bajado mucho. Kieran recogió sus pensamientos otra vez antes de responder. 2567. No es suficiente, no tengo la habilidad relacionada y no puedo pagar los gastos de artesanía. Aunque Kieran tenía la habilidad relacionada a conocimiento médico y medicinal, básico, incluso si no lo hizo, podría haberlo dominado en poco tiempo usando sus puntos y puntos de habilidad. Sin embargo, no iba a contárselo a los demás. Era su influencia contra Lawless para que pudiera obtener un trato aún mejor. Lawless no objetó el mensaje de Kieran. Parecía estar de acuerdo. Él le ofreció otro artículo en la ventana de comercio. Nombre: tarjeta de reinicio de enfriamiento de mazmorra de jugador único. Tipo: tarjeta. Rarity: Common. Atributos: restablece el tiempo de reutilización de un solo jugador en la mazmorra. Opciones: para un cobarde, es inútil; para un aventurero, no tiene precio. Kieran miró el objeto y sus ojos brillaron como un diamante. La jaula del diablo, capítulo 36. ¿Qué era lo que Kieran quería más? Ahora, sin dudas al respecto. Si tuviera tiempo suficiente, podría ser más fuerte en el juego, ganar más equipamiento y ganar más puntos, e intercambiarlos por dinero. Por lo tanto, para Kieran, el tiempo era dinero. Kieran mantuvo esa palabra cerca de su corazón. El dinero no podría ganar tiempo, pero podría comprar todo lo demás. Ya sea medicina o comida, o simplemente sobrevivir, el dinero era necesario. Siendo huérfano desde una edad temprana, Kieran tenía una comprensión más profunda de esto que otros. Durante los últimos 3 años, sus 3 comidas diarias habían sido la misma comida rápida. Cuando se trataba de la importancia del dinero, Kieran había sacrificado el gusto por su alma. Comparado con el plan básico de plataforma de fabricación de medicina básica, favoreció más tarjeta de reinicio de enfriamiento de mazmorra de jugador único más. Aunque no revelaría sus verdaderas intenciones durante el intercambio. Él no respondió de inmediato. En cambio, esperó un rato. 2567. Todavía no es suficiente. La tarjeta de reinicio de enfriamiento de mazmorra de jugador único no tiene valor. Lawless. Lanzaré otros 2,000 puntos y un punto de habilidad. Sin embargo, no puedo hacer nada mejor. Si quieres más, me llevaré de la otra. Lawless no estaba ofreciendo más artículos. Kieran vio el precio que Lawless estaba ofreciendo y no se molestó con la última parte del mensaje. Si Lawless pudiera encontrar otra forma de obtener un lanzacohetes, no habría estado negociando con Kieran en primer lugar. O no podía encontrar una solución mejor, o todas las demás soluciones eran demasiado costosas. Después de que Kieran calculó su pérdida y ganancia, hizo una oferta nuevamente. 2567. 5,000 puntos, 3 puntos de habilidad. Lawless. 2500 puntos, 1 punto de habilidad. Nada más. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. El precio ofrecido por Kieran había caído bajo la piel de Lawless. No fue suficiente para asustarlo. Le hizo querer darse por vencido, pero al mismo tiempo sintió lástima. No fue un movimiento inteligente. Lawless ya había ofrecido su precio original. Tenía al menos 6,000 puntos y 2 puntos de habilidad a su disposición, o al menos eso era lo que podía movilizar para sus puntos. En cuanto a los 2 ítems, la tarjeta de reinicio de enfriamiento de mazmorra de jugador único y el plan de plataforma de fabricación de medicina básica, si los estuviera ofreciendo, eso significaba que tampoco los necesitaba. Fueron prescindibles. El destino del comercio había sido sellado desde el principio. Al final, Lawless cerró el trato, ofreciendo 4000 puntos y 2 puntos de habilidad, además de la tarjeta de reactivación de un solo jugador Dungeon Cooldown y el plan básico de plataforma de fabricación de medicina básica, para el lanzacohetes Tekken. Una vez finalizado el intercambio, Lawless dijo mire y se desconectó abruptamente.
Cuando Kieran intentó contactarse nuevamente con Lawless, el sistema mostró el mensaje actualmente en la mazmorra, no se puede contactar. Kieran no pudo evitar encogerse de hombros. Quería obtener más información sobre él. Sin embargo, no estaba descontento. Acababan de hacer un trato comercial después de todo. Para empezar, nunca habían tenido una relación, y ninguno de ellos le debía ningún favor al otro. Después de que el intercambio se completó, ambos se separaron. Por supuesto, a Kieran no le habría importado esperar que Lawless saliera de la mazmorra y se contactara nuevamente con él. Quería hacer otro trato con él a cambio de información valiosa, a pesar de que Lawless había afirmado que no tenía ninguna información valiosa en ese momento. Kieran necesitaba más información básica, y la actitud de Lawless hacia la información fue una buena noticia. Por lo general, significaba un precio más asequible, bueno y barato. Nadie dejaría pasar eso. Kieran sonrió un poco mientras comprobaba sus ganancias del intercambio. La tarjeta de reinicio de enfriamiento de mazmorra de jugador único era simple. No había mucho para eso, solo estaba listo para usarse. Sin embargo, Kieran tuvo que estudiar cuidadosamente el plan básico de la plataforma de elaboración de medicina básica antes de aprender la habilidad, especialmente cuando notó la notificación del sistema informándole acerca de su costo. Pague 8,000 puntos por usar la plataforma de elaboración de medicina básica. Si no, requisito previo no cumplido, no se puede crear. 8,000 puntos. Kieran tomó varias respiraciones profundas para calmarse. Aunque esperaba un costo para Basic Medicine Crafting Platform, el precio todavía lo sorprendió cuando lo leyó. Puntos. 17,000 puntos de habilidad. 10, Golden Skill Points. 1, puntos de atributo dorado. 1. Miró sus puntos y puntos de habilidad y calculó cuidadosamente. Si quería usar la plataforma de elaboración de medicina básica, necesitaría subir de nivel su conocimiento médico y medicinal de básico a máster. Incluyendo los costos de fabricación de materiales, le costaría 9,200 puntos y un punto de habilidad. Eso fue más de la mitad de sus puntos actuales. Tampoco estaba seguro sobre el proceso de elaboración. Si el costo de fabricación excedió el precio de venta entre los jugadores, entonces no valdría la pena. Sin embargo, Kieran no cambió su plan original. Mientras negociaba con Lawless, había planeado usar la Basic Medicine Crafting Platform. Si no se hubiera llegado a un acuerdo, entonces habría esperado a que la guerra de gremio se calentara aún más y vendiera Tekken a un precio más alto. Kieran era muy consciente de la importancia de la medicina dentro del juego, especialmente cuando el juego tienda solo vendía suministros básicos de curación. Debido a que el plan se etiquetó como básico, fue posible actualizarlo. Una vez que pudo elaborar medicamentos de mayor calidad que la tienda, podría obtener grandes beneficios de ella, siempre que tuviera la plataforma de elaboración de medicina básica. A Kieran no le importó la inversión a largo plazo si recibía una gran compensación, especialmente cuando existía algo como la tarjeta de reinicio de enfriamiento de un solo jugador Dungeon. Kieran confiaba en que podría acelerar la inversión a largo plazo. Sin embargo, no iba a usar la plataforma a ciegas. Mientras que crear una medicina de alto nivel y obtener más ganancias era el objetivo, Kieran conocía su propia fuerza. Si él decidiera usar la plataforma de elaboración de medicina básica en lugar de actualizar sus propias habilidades y atributos, sería como matar a la gallina a favor de los huevos. Su objetivo era ser más fuerte y más poderoso para obtener más equipamiento y recompensas de puntos más altos. Necesitaba aclarar sus prioridades. Kieran sabía esto muy bien. Si hubiera sido una plataforma de elaboración de medicina intermedia, habría invertido todos sus recursos para usarla y aprovechar la oportunidad comercial. Pero era solo el básico y le costaría a Kieran más de la mitad de sus puntos. Kieran eligió actualizarse primero, lo que costaría una gran suma también. Arma afilada, daga básica entrada. Paga 200 puntos para actualizar. Si no, evadiendo, básico entrada. Paga 200 puntos para actualizar. Si no, combate mano a mano, básico entrada. Paga 200 puntos para actualizar. Si no, tratamiento médico, básico entrada. Paga 200 puntos para actualizar. Si no, conocimiento médico y medicinal, básico ingreso. Paga 200 puntos para actualizar. Si no, seguimiento, básico entrada. Pague 800 puntos para actualizar. Si no, 7 habilidades pasaron del nivel básico al nivel inicial, lo que costó un total de 1,800 puntos, seguimiento ocupando la mitad. Kieran presionó sí a todos. El conocimiento fue transferido al cuerpo de Kieran y sincronizado con su cerebro.
arma afilada, evasión, combate mano a mano y tratamiento médico se actualizaron al nivel de entrada, pero aparte de las habilidades fortalecidas, no afectaron los atributos de Kieran. Todas las habilidades muestran una limitado para esta habilidad específica en el nivel actual, no se puede subir de nivel más notificación. No sorprendió a Kieran en absoluto. Cuando su arma de fuego ligera, se niveló al nivel de entrada, su atributo de intuición también había sido limitado, por lo que tuvo la sensación de que las otras habilidades también lo serían. Lo que había sido inesperado fue su habilidad tracking, que se había nivelado y aumentado su intuición. Seguimiento, básico entrada. Nombre. Seguimiento, entrada. Atributos relacionados. Intuición. Tipo de habilidad. Auxiliar. Efectos. Puedes seguir todo tipo de pistas y senderos para rastrear tu objetivo. Consume. Resistencia. Prerequisito. Intuición F. Obsernes. Sus sentidos generales son tan buenos como los de un perro de caza. El nivel de seguimiento aumentó, los atributos relacionados aumentaron. Intuición. F+E. Tracking. Subir de nivel hasta entrada puede mejorar mi intuición. ¿Es por el libro de habilidades, o es por el efecto especial de la habilidad? Kieran preferiría lo último, pero carecía de información para apoyar su suposición. Aunque se había topado con algunos baches en el camino, eso no le había impedido subir de nivel sus habilidades. Para poder observarlos mejor, Kieran listó todas sus habilidades junto con el costo de nivelación desde el nivel de entrada hasta el nivel de máster. Arma afilada, daga, 1,000 puntos, 1 punto de habilidad. Arma de fuego ligera, 1,000 puntos, 1 punto de habilidad. Evadiendo 1,500 puntos, 1 punto de habilidad. Undercover 1,500 puntos, 1 punto de habilidad. Combate mano a mano 1500 puntos, 1 punto de habilidad. Tratamiento médico 500 puntos, 1 puntos de habilidad. Conocimiento médico y medicinal 1,000 puntos, 1 punto de habilidad. Seguimiento 3,000 puntos, 2 puntos de habilidad. Un total de 11,000 puntos y 9 puntos de habilidad. Entre las habilidades, Tracking fue el más caro, con un costo de 2 habilidades para alcanzar el nivel máster. Tratamiento médico fue el más barato, costando solo la mitad de lo que los demás costaban. Kieran miró las 8 habilidades que tenía, y cuidadosamente pensó en cuáles quería mejorar después. Su estilo de lucha más familiar era una combinación de Sharp Weapon, Dagger, y Undercover, más como el estilo de un asesino. También estaba el estilo de francotirador, que era una combinación de arma de fuego ligera, más evadir. Esas 4 habilidades, sin duda, deben actualizarse al nivel máster. También planeó mejorar el combate mano a mano, porque no podía asegurarse de que no se quedaría atrapado en una situación sin armas para defenderse. Tracking fue un pan comido. Sus efectos especiales fueron útiles en cualquier tipo de situación. Conocimientos médicos y medicinales era el requisito previo para Basic Medicine Crafting Platform, por lo que definitivamente era necesario nivelarlo. En cuanto a tratamiento médico, a menos que Kieran pudiera evitar lesionarse, lo mejor sería actualizarlo a un cierto nivel razonable. Después de una descripción general de sus habilidades, se dio cuenta de que todo debía actualizarse. En lugar de centrarse en una sola habilidad y nivelarla al máximo, Kieran estaba más interesado en mantener una construcción equilibrada. Después de todo, determinar si uno era fuerte o no, no se trataba de los puntos fuertes de uno, sino de los más débiles. Si tuviera una construcción enfocada, sería más fácil para los enemigos inmovilizarlo. Por eso Kieran prefería una construcción equilibrada. Si todas las habilidades fueran niveladas hasta la maestra, le costaría una gran suma. Kieran no pudo evitar fruncir el ceño. Se alivió rápidamente cuando se dio cuenta de algo. La jaula del diablo, capítulo 37. ¿Por qué no puedo actualizar todo? Se preguntó Kieran. Quizás otros jugadores podrían tener limitaciones debido a sus puntos y puntos de habilidad y no ser capaces de actualizar todas sus habilidades, pero Kieran era diferente. Después de completar 2 tratos importantes, tenía suficientes puntos y puntos de habilidad para hacerlo. Kieran sabía muy bien cuán fuertes eran las habilidades, a pesar de que cada nivel podía poner un límite a la actualización de sus atributos. Un inconveniente, sin embargo, no pudo vencer las numerosas ventajas. No podía negarle la importancia de las habilidades. Si no fuera por ellos, ni siquiera habría terminado la mazmorra de los novatos, y mucho menos habría obtenido recompensas tan ricas. Sin mencionar sus puntos actuales y puntos de habilidad. Todo lo que tenía que hacer era ajustar el orden del proceso de actualización desde el nivel de entrada hasta el nivel de máster, y podía actualizar cada una de sus habilidades, excluyendo mentalidad, al siguiente nivel.
Los cambios en los atributos tuvieron el efecto más directo. Con cada atributo que nivelaba, se sentía como si hubiera nacido de nuevo. Después de pensarlo por un corto tiempo, Kieran tomó una decisión. Él los mejoraría a todos. Sería un desperdicio si no pusiera sus puntos y puntos de habilidad para usar. Si Kieran tuviera poderes más fuertes, definitivamente sería capaz de adquirir más puntos y puntos de habilidad. El primero en actualizar fue combate mano a mano. Fue el primero en actualizar debido a sus atributos relacionados, que fueron fortaleza, agilidad y constitución. El segundo para actualizar fue arma de fuego ligera, que se superpuso con fuerza y agilidad, y tenía un atributo adicional intuición. Seguimiento fue tercero. Tras el incidente anterior, cuando Intuition había sido limitado en el nivel de habilidad actual, pero aún podía nivelarse, Kieran creía que esta vez no sería una excepción. Él entró en la tienda. Combate mano a mano, entrada Master, pago de 1500 puntos, un punto de habilidad para subir de nivel. Si no, ¿Sí? el combate mano a mano alcanza el nivel maestro, elige un efecto especial. 1. Domina el arte de combate a mano, cuando atacas con un golpe, obtienes agilidad más un efecto. Segundo. Domina el arte del combate de piernas, cuando atacas con una patada, obtienes fuerza más un efecto. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Por favor elige uno. La repentina opción emergente sorprendió un poco a Kieran. No esperaba ningún efecto especial. ¿Entonces cada habilidad que alcanza el nivel de maestro podría tener un efecto especial? Se preguntó. La respuesta fue obvia. Cada efecto especial afectaría el crecimiento del jugador hacia un estilo de juego diferente. Al igual que la opción antes que él lo haría. Dominar el combate de mano sin duda fue pensado para favorecer a los jugadores que querían promover su crecimiento, mientras que dominar el combate de pierna estaba destinado a los jugadores que favorecen las patadas. Kieran supuso que más adelante en el juego también habría habilidades especiales para golpear y patear. Era posible teniendo en cuenta las opciones disponibles. Si es así, Kieran frunció el ceño un poco. No pudo decidir cuál elegir. Ambos golpes y patadas serían útiles. Finalmente, él tomó una decisión. Recordó que sus otras dos habilidades, arma de fuego y arma afilada, daga, requerían el uso de sus manos. La opción fue repentinamente obvia. Elijo B. La opción del jugador. B. Dominar el arte del combate de piernas. Nombre. Combate cuerpo a cuerpo, maestro. Atributos relacionados. Fuerza, agilidad, constitución. Tipo de habilidad. Ofensivo. Efectos. ¿Sabes cómo usar mejor tus puños y piernas durante el combate? Aumenta el daño en un 30%. Efectos especiales. Maestro del arte del combate de piernas, cuando atacas con una patada, obtienes fuerza más un efecto. Consume. Resistencia. Prerequisitos. Fuerza F+, agilidad F+, constitución F+. Obsernes. Estás en el mismo nivel que un campeón de MA. Habilidad de combate mano a mano actualizada, atributos relacionados mejorados. Fuerza F+E. Agilidad F+E. Constitución F+E. Después de que eligió su habilidad, el proceso de transferencia comenzó una vez más, sincronizando su cuerpo. Kieran sintió la cálida corriente reponer su cuerpo. Cuando el proceso terminó, se sintió lleno de poder. No pudo evitar dar un paso adelante y golpear con el puño derecho. ¡Bum! Un golpe preciso y agudo rasgó el aire. Antes de que Kieran pudiera retraer su puño, su cuerpo naturalmente siguió el movimiento del golpe, girando 180 grados. Su pierna derecha era como un resorte, golpeando un rayo rápido. El sonido del aire rasgando le entumeció un poco las orejas mientras realizaba una patada de salto. Se siente malditamente bien. Después de lanzar un par de puñetazos y patadas, su rostro se llenó de felicidad y sus puños se sintieron extremadamente poderosos. Él pasó a actualizar su segunda habilidad. Arma de fuego ligera entrada Master, paga 1,000 puntos, un punto de habilidad para subir de nivel. Si no, ¿Sí? arma de fuego ligera, alcanza el nivel maestro, elige un efecto especial. 1. Recarga maestra, cuando recargues, agilidad más un efecto. Segundo. Master Aiming, siempre que apuntes, Intuition más un efecto. Por favor elige uno. Elijo B. Esta vez, Kieran tomó su decisión sin pensarlo dos veces. La opción de Master Reloading era para armas que requerían muchas recargas, sin embargo, Kieran quería convertirse en francotirador, por lo que era natural que eligiera B. Opción del jugador. B. Apuntar al Master. Atributos relacionados. Fuerza, constitución, intuición. Tipo de habilidad. Ofensivo.
Efectos. ¿Sabes usar una pistola, un rifle, un revólver, un rifle de asalto, una ametralladora y un rifle de francotirador aún mejor? Aumenta el daño en un 30%. Efectos especiales. Objetivo principal, siempre que apuntes, efecto de intuición +1. Consume. Resistencia. Prerequisitos. Fuerza F+, Constitución F+, Intuición F+. Obsernes. Eres el rey de las armas de fuego ligeras. Habilidad de arma de fuego ligera, mejorada, atributos relacionados mejorados. La fuerza ha alcanzado el nivel máximo para el nivel de habilidad actual, no se puede mejorar. La constitución ha alcanzado el nivel máximo para el nivel de habilidad actual, no se puede mejorar. Intuición todo iba según su plan. Todos los atributos de nivel E fueron limitados debido al nivel de habilidad y no pueden actualizarse más. Kieran recurrió a su habilidad especial Seguimiento. Seguimiento, entrada Master, pagar 3,000 puntos, 2 puntos de habilidad a nivel. Si no, ¿Sí? el seguimiento alcanza el nivel Master, se agregó un efecto especial. Master of Tracks. Nombre. Seguimiento, Maestro. Atributos relacionados Intuición. Tipo de habilidad. Auxiliar. Efectos. Puedes seguir todo tipo de senderos y pistas para rastrear tu objetivo. Efectos especiales. Master of Tracks, tú sabes todo sobre senderos y pistas. Consume. Resistencia. Prerequisitos Intuición Obsernes. Sus sentidos en general son mejores que los de un perro de caza. La habilidad Tracking no decepcionó. Con su intuición en el nivel E+, sintió que podía ver incluso más lejos y escuchar aún más claro. Incluso podía ver el polvo en el piso. Emocionó a Kieran aún más. Cuantos más cambios notó, más poderoso se sintió. Después de nivelar 3 habilidades hasta la maestra, Kieran se sintió animado y mejoró todas sus habilidades restantes para la maestra. El arma afilada, daga entrada Master, le costó 1000 puntos y 1 punto de habilidad, y los efectos especiales ofrecidos fueron Master Slashing o Master Piercing. El primer efecto tuvo un 5% de efecto paralizante, mientras que el segundo tuvo un 10% de efecto desangrado. A juzgar por su propia experiencia, la primera habilidad sería más efectiva para él. Aunque el segundo tenía un porcentaje más alto, el primero se adaptaba mejor a su estilo asesino. La habilidad Evadir pasó del nivel de entrada al Master, con un costo de 1500 puntos y 1 punto de habilidad. Los efectos especiales ofrecidos fueron Master of Swift Steps y Master of Dodging. Maestro de Swift Steps. Tus pasos permiten que tu cuerpo sea más flexible, aumenta la evasión en un 10%. Maestro de Esquivar. Puede alejarse más y más rápido, y ser más eficiente en sus movimientos, aumenta la distancia de rodadura en 1 metro. Kieran eligió el maestro de Swift Steps. Aunque Master of Dodging sonaba atractivo también, estaba más interesado en el 10% adicional de evadir, lo que agregaba el 30% original de la habilidad. Undercover entrada Master, costó 1,500 puntos y un skill point, y los efectos especiales ofrecidos fueron Master of Light Steps y Master of Shadows. Maestro de pasos de luz. Reduce el sonido de tus pasos, dificultando que los enemigos te detecten, reduce los pasos en 30%. Efecto especial no aplicable si tienes sobrepeso. Maestro de las sombras. Te permite esconderte aún mejor en las sombras, aumenta el efecto encubierto en un 10%. Estas opciones le parecieron buenas a Kieran, así que dudó un poco. El sonido bajado hizo una detección más difícil, mientras que la segunda opción hizo que fuera más fácil ir de incógnito. Lo pensó por un momento y decidió ir con el segundo. Su razonamiento fue el mismo que con evadiendo. Su porcentaje encubierto total fue del 40%, y ya está llegando al siguiente nivel. Luego fueron las habilidades Tratamiento Médico y Conocimiento Médico y Medicinal. Subir de nivel de entrada a maestro cuesta 500 puntos, 1 punto de habilidad y 1,000 puntos, 1 punto de habilidad respectivamente. Tratamiento médico fue similar a seguimiento. Solo había una opción disponible. Tratamiento rápido. Aumenta la velocidad de tratamiento en un 20%. Conocimiento médico y medicinal ofreció el Master of Potions y el Master of Poisons. Maestro de pociones. Aumenta la tasa de recuperación en un 10%. Maestro de venenos. Aumenta el efecto de veneno en un 10%. Kieran seleccionó el segundo sin pensarlo 2 veces. Después de todo, ese había sido su plan desde el principio. De hecho, la habilidad Conocimiento Médico y Medicinal le atrajo por el efecto venenoso. Después de actualizar todas sus habilidades de la entrada al maestro, miró sus puntos restantes y sus puntos de habilidad. 4,200 puntos, 1 punto de habilidad, 1 punto de habilidad dorado.
Luego abrió el combate mano a mano más opciones de actualización. El siguiente nivel combate mano a mano fue profesional, pro, y costó 4000 puntos y 2 puntos de habilidad. Frunció el ceño un poco mientras lo leía antes de abrir las opciones de actualización arma de fuego luminosa. Cuesta 3,000 puntos y 2 puntos de habilidad. Se movió a los demás. Incluso tratamiento médico cuesta 1,500 puntos y 2 puntos de habilidad. Todo lo demás, excluyendo tracking, cuesta alrededor de 3000 a 4000 puntos y 2 puntos de habilidad. Seguimiento costó 6000 puntos y 4 puntos de habilidad para actualizar a nivel profesional. Era aproximadamente el doble de lo que costaban los demás. Aunque aún le quedaban algunos puntos, a Kieran le faltaban puntos de habilidad. Tuvo que renunciar a cualquier actualización adicional y guardar sus puntos y puntos de habilidad para el futuro. Lo siguiente que hizo Kieran fue esperar a que Lawless volviera a estar en línea. Sin embargo, no usó la tarjeta de reinicio de enfriamiento de mazmorra de jugador único de inmediato. Quería obtener más información de Lawless antes de entrar en la siguiente mazmorra. Él esperaría hasta 3 horas. Todavía podía permitirse pasar tanto tiempo. Por supuesto, dado que Lawless volvería vivo y bien. Después de todo, nadie podría predecir el futuro. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis vídeos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta la próxima, gente exitosa. ステイクールキリト